Le doy la bienvenida al doctor Jorge Guardia, quien ya todos conocemos, no requiere de mayor presentación. Y él va a tratar del tema de la prisión preventiva, ¿no? Y prisión preventiva y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor. Buenas noches, doctor Julio Viaggi, juez superior del Distrito Judicial de Lima, señoras, señoritas, señores magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, colegas abogados. En primer lugar, para felicitar a la Comisión de Capacitación de Magistrados del área penal de nuestro Distrito Judicial. En segundo lugar, para decir que cada vez que me solicitan, me llaman generosamente para compartir horas académicas con ustedes, siento una añoranza y una inmensa gratitud por la Corte Superior de Lima, donde yo trabajé 22 años como magistrado suplente. De manera que me siento como si estuviera en mi casa, aun cuando la mayoría de los maestros que me enseñaron el proceso penal ya no están trabajando, obviamente, en nuestro Poder Judicial. Se me ha asignado conversar sobre la prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Dentro del tiempo que se me ha asignado, y para no abusar de vuestra generosa concurrencia, voy a tratar de dar las ideas fuerza sobre este encargo. Ustedes saben que regular en el Código Procesal, en una ley de segundo orden, la prisión preventiva tiene un marco dogmático, teórico, doctrinario, que alimenta el marco constitucional. Y entonces se sabe que en materia de prisión preventiva, y aún más en materia de proceso penal, pero específicamente en materia de prisión preventiva, existe un modelo garantista que fortalece, que prefiere, que prioriza los derechos fundamentales, especialmente del imputado, pero también de los otros sujetos procesales, entre ellos los agraviados. Existe otro modelo, que es el modelo eficientista, que procura la eficiencia de la coerción, apuntando sobre todo y priorizando las aspiraciones sociales de tranquilidad y orden. Y existe otro modelo que es preventivo. Ese es el modelo que se adelanta en las medidas de coerción, porque determinados sujetos o determinados enemigos, para hablar en términos de derecho penal sustantivo, implican un peligro para la sociedad. Es posible que delincan, es posible que afecten bienes jurídicos y entonces hay que prevenir. Entonces, esos modelos son los que el legislador tiene que escoger cuando elabora una constitución y luego elabora un código. Porque cuando estamos hablando de la prisión preventiva
Y cuando estamos hablando de los bienes jurídicos que se afectan en el proceso o que pueden afectarse en el proceso, estamos hablando de derechos fundamentales de la persona humana. Su vida, pena de muerte, cadena perpetua. Su libertad, su patrimonio, su domicilio, la privacidad de sus comunicaciones, de sus teléfonos. Estamos hablando de derechos fundamentales que pertenecen al núcleo esencial de los derechos conquistados a través de la historia de la humanidad. Y por tanto, tenemos que escoger a cuál de estos modelos se adhiere la Constitución. Y entonces, cuando nos preguntamos a cuál de estos modelos se adhirió nuestra Constitución, resulta clarísimo que se adhirió al modelo garantista, porque artículo primero, el fin supremo del Estado y de la sociedad es la tutela de la dignidad de la persona humana, la presunción de inocencia, la tutela del domicilio de las comunicaciones privadas y además también el deber insoslayable de respetar los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Todo esto dentro de un bloque de constitucionalidad que está constituido, como ustedes saben, por la Constitución, los convenios internacionales, entendiendo por Constitución no solamente los artículos de la Constitución, sino los derechos explícitos, los implícitos de los explícitos, la jurisprudencia, no solamente nacional, sino internacional. Entonces, creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la Constitución postula una prisión preventiva garantista. Y obviamente, la legislación ordinaria tipo Código Procesal Penal no podría legislar sino en armonía con los valores constitucionales declarados en la Constitución. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos un análisis de la prisión preventiva, podemos encontrar por lo menos tres aspectos: el aspecto normativo, de la Constitución, de la legislación ordinaria y el aspecto aplicativo. Los fenómenos sociales de las últimas décadas en el Perú y en el mundo han tenido tal impacto en la seguridad, en el miedo, en la incertidumbre, que se ha generado toda una legislación ordinaria en los códigos y leyes especiales que ya no corresponden a un modelo garantista de la Constitución. Y tenemos N ejemplos de leyes que, en contraste con los valores constitucionales, efectivamente, tienen una opción eficientista. De manera que uno de los problemas en materia de prisión preventiva sería ¿cómo hacemos para que nuestra Constitución, digamos, sea la base de una legislación que por los fenómenos sociales del terrorismo nacional e internacional y por la tutela de otros bienes jurídicos están, digamos, modificando las bases sobre los cuales se construyeron los artículos de la Constitución? El profesor Julio Mayer hace muy poco tiempo estuvo acá y, como ustedes saben, él es uno de los gestores, uno de los valores, uno de los padres del Código Procesal Penal tipo Iberoamérica de 1989. 1989.
decimos siglo pasado, pero no es tanto. Y el maestro Mayer decía acá a los jueces, fiscales y abogados estudiantes de Lima que el Código Procesal Penal tipo no se hizo para luchar contra la criminalidad. Se hizo para limitar la inmensa potestad del Estado de comprometer la libertad, la vida, el patrimonio, el honor de las personas, pero no para luchar contra la criminalidad. Por tanto, esa legislación corresponde a otro momento histórico en el cual todavía la sociedad estaba tranquila, o más o menos tranquila, y no habíamos soportado la inmensa violencia de los delitos no convencionales. Entonces, efectivamente, necesitamos adecuarnos, porque de otra manera siempre habrá un contraste entre lo que establece la Constitución, los convenios internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la legislación y las aspiraciones sociales y la legislación que resulta del miedo, del temor, de la inseguridad, de la incertidumbre que tiene la sociedad. Y eso no solamente es una experiencia de nuestro país. No podemos pensar que la legislación que tenga que ver con la libertad de los ciudadanos en los Estados Unidos es igual antes y después del 11 de septiembre de 2002. No es así. Tampoco en Europa podemos pensar que, digamos, la coerción se está regulando igual que antes del atentado de Atocha. En realidad, una mirada en el mundo implica que la violencia de todo tipo está generando otro tipo de legislación que de alguna manera se está apartando de los valores constitucionales que en su momento habíamos abrazado. Naturalmente que el rol del Tribunal Constitucional de nuestro país para generar la jurisprudencia que tenga relación con la prisión preventiva es sumamente importante. Y efectivamente, cuando uno trata de cumplir el encargo que se nos ha dado, la prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es una tarea, pues, demasiado amplia como para poder condensarla, pues, en 40 minutos. Entonces me he permitido tratar solamente dos temas relativos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en un caso sobre el cual ya se ha resuelto y en otro caso porque viene sucediendo un episodio que sí debería ser tratado por el Tribunal Constitucional. El primer tema es el relativo a la pregunta que surge cuando se acredita que en un proceso penal se ha violado el plazo razonable de la prisión preventiva o, en su caso, el plazo razonable del proceso. Es muy sencillo, o por lo menos debiera ser sencillo, establecer si se ha afectado el plazo razonable. Pareciera ser que hay que ver el almanaque y cuánto tiempo ha transcurrido y cuánto tiempo establece el código. Pero nosotros sabemos, porque este es un auditorio muy especializado, que eso no es tan sencillo, porque después se buscaron las excepciones y las excepciones de las excepciones. Pero lo que importa es, efectivamente, establecer, contestar a una pregunta. ¿Qué sucede cuando se afecta el plazo razonable de la prisión preventiva o del proceso?
en una instrucción o en un juicio. En realidad, el derecho comparado y la teoría han establecido una serie de alternativas, como ustedes saben. Lo digo porque, desafortunadamente, según mi parecer, el Tribunal Constitucional acaba de establecer que cuando se afecte el plazo razonable, no hay nada que hacer que darle otro plazo para que se resuelva, pero que no se puede archivar de ninguna manera. Pero las alternativas en el derecho comparado son muchas. En primer lugar, conforme a la jurisprudencia española de su momento, se debe absolver al imputado por la aplicación analógica de la prescripción. Si con la prescripción se archiva el proceso, ¿por qué no debiera archivarse cuando se afecta el plazo razonable? ¿Cuál es el escándalo? Sin embargo, desde el punto de vista dogmático existe una diferencia entre la prescripción y el plazo razonable, obviamente, y por eso se critica, ¿no es cierto? Porque efectivamente la prescripción opera solamente cuando se afecta, cuando se sobrepasa, digamos, la pena. La otra alternativa, que también ha sido empleada en España, es que cuando se afecta el plazo razonable, la sentencia no se debe ejecutar. Lo cual es muy criticado, porque ¿para qué se emite una sentencia si no se va a ejecutar? Y en segundo, ¿por qué se va a preterir, olvidar, marginar las expectativas justas de la parte agraviada? En algunas legislaciones se sostiene que cuando se afecte el plazo razonable debe resolverse en la nulidad. Si es de la prisión preventiva, la nulidad de la resolución de prisión preventiva. Pero la crítica a esta alternativa es que la nulidad no resuelve nada. A lo contrario, retrocede procesalmente y en consecuencia no es una alternativa importante, adecuada. Algunas legislaciones, como la legislación alemana y nuevamente española, consideran que se debe hacer una atenuante analógica. Es como decir algo que siempre olvidamos o que casi siempre olvidamos. El Estado establece qué conductas son delictivas, establece bajo qué reglas se hace el proceso, se establece sus plazos. Tiene un inmenso ejército de policías, jueces, fiscales, defensores, un aparato de persecución. Persecución en el mejor sentido de la palabra, procesal. Prosecutor, dirían los, o sea, perseguir en términos jurídicos. Y al ciudadano le dicen, tú te tienes que portar así, porque si no, yo te voy a procesar en tal tiempo, en estas circunstancias, con estos requisitos. Y si vas internado, vas a tener un establecimiento sano y conveniente. Pero el Estado a veces no cumple, pero exige. Y los medios exigen. Entonces, efectivamente consideran algunos juristas, algunos jueces, algunos académicos, que en estos casos debe haber una especie, pues, de reconocimiento del Estado, que teniendo todas las posibilidades de generar normas y debiendo, digamos, diseñar los supuestos materiales y humanos para un juzgamiento oportuno, tiene a una persona procesada o a veces en prisión preventiva año por año. Y por eso resulta razonable, justo, disminuir la pena. Por ejemplo, el profesor San Martín dice que la atenuación de la pena dentro de toda respuesta limitada es la más adecuada. ¡Qué escándalo! El Tribunal Constitucional dice, no, que se debe dar un plazo. O sea, te encuentro que la justicia penal o el juez o el fiscal no han cumplido el plazo, se verifica que hay una afectación del derecho fundamental y se resuelve el caso dándole más plazo. Y además se dice, bajo sentencias del Tribunal Constitucional,
que de ninguna manera cabe otra opción. Eso no nos parece justo. Y efectivamente hay todavía otra alternativa, que es del profesor Daniel Pastor, el profesor argentino, que creo que es el que ha hecho los estudios más serios y profundos sobre esta materia, y ha sostenido que si el Estado, con todo su aparato, teniendo todo, no ha cumplido por lo que se ha comprometido, el proceso se debe sobreseer, se debe archivar. Y no tanto escándalo, porque los procesos se archivan también por prescripción. ¿Y de quién es la culpa de la prescripción? ¿Del imputado o del Estado? Del Estado, generalmente, casi en el 90 y tantos %. Pero ahora el Estado establece en cuánto tiempo puede procesar, cuánto es el plazo extraordinario, cuándo opera la prescripción, pero como no produce una justicia eficiente, no le da los presupuestos, no le da los elementos para que haya un juzgamiento oportuno, fácil. Hay que procurar que los delitos sean imprescriptibles. Entonces, si tiene que haber razón, lógica y justicia, es en el proceso. Porque para nosotros este es un aspecto de gimnasia dogmática, de exposición. Pero los errores normativos, judiciales, fiscales, policiales, los sujetos procesales lo cumplen con aflicción. No solamente los imputados, también los agraviados. Y en consecuencia creo que sí, el Estado debería asumir de alguna manera conciencia de que si las cosas andan mal y los procesos no terminan pronto y hay una sobrecarga procesal, ¿culpa de quién es? De la organización del Estado. Y en consecuencia tiene que haber un término de justicia. Y es por eso que Daniel Pastor efectivamente dice que carece de sentido, que si te demoras mucho, te doy permiso para que te demores un poco más. No tiene lógica, no tiene justicia, y para él debe archivarse. En el Perú se archivó un proceso por plazo razonable, pero se produjo un escándalo de gente a veces de los medios no muy familiarizada con estos temas, y les pareció un escándalo que el Tribunal Constitucional archivara un proceso. Y peor todavía, si tenemos en cuenta que algunas legislaciones, como por ejemplo el Código Procesal de Chubut, en Argentina, y el de Neuquén, establecen expresamente, en los artículos 146 y 87, que el proceso penal no puede durar más de 3 años. Y si dura más de 3 años, se archiva. Punto. Pero en nuestra legislación, ¿qué hacemos? Bajo diferentes circunstancias, se estableció en el Código del 91 que la detención o la prisión preventiva no podía durar más de 9 meses y 12 meses, según el proceso ordinario especial. Como nos demoramos mucho, se subió a 15. Como nos demoramos mucho, a 18. Después a 36. Después a 72. Después la prolongación. Señor, eso es lo que Alberto Binder dice que es una manipulación de la norma. Porque ciudadanos y Estado tenemos compromisos mutuos. Los ciudadanos nos comprometemos a portarnos bien. Pero si se produce una hipótesis de delito, nos investigan. Pero el Estado se autoimpone sus plazos, sus normas, todo. Pero cuando no les alcanza, nos prolonga. 9, 12, 18, 36, 72, prolongación. ¿Y el Estado? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que a veces algunos políticos, para no hablar de todos, sin menor conocimiento del tema, que sean imprescriptibles. Por favor. Entonces, ese es un tema en el cual, lamentablemente, el Tribunal Constitucional, en el expediente 00295 de 2002, caso Aristóteles Román Arce, dice que si se afecta el plazo razonable y se prueba, no puede archivarse el proceso. Tiene que darse un plazo. Entonces, ¿dónde está la discrecionalidad de los jueces?
¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están, digamos, las obligaciones inabamáticas del Estado y de los ciudadanos? ¿No es cierto? Además, ahí en esa resolución se dice que en materia de justicia laboral, tributaria, etc. Entonces, no confundamos los valores. Podemos perder el patrimonio, nos pueden obligar a pagar más, pero en el proceso penal estamos hablando de la libertad. Entonces, ¿cómo podemos confundir categorías por desconocimiento, predicando que esa es una lucha contra la corrupción? El otro aspecto que quiero tratar, ojalá que dentro del tiempo, es algo que viene ocurriendo y que me atrevo a sostenerlo por la generosa invitación de profesores y maestros como Julio Viay, que al mismo tiempo es magistrado también, es catedrático. Recuerdo que compartíamos la cátedra de Derecho Procesal Penal con Julio. Entonces los profesores tenemos la obligación de expresar nuestras opiniones, aunque los demás no estén de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, que pongan argumentos, no denuestos, no insultos, no denigrar las opiniones se discuten, no se denigran. Pero a veces los abogados tenemos miedo, porque ¿cómo vas a exponer y vas a decir estas cosas en un auditorio de jueces? Quien los quiere los critica, quien los adula o tiene miedo, deja el problema. De manera que me atrevo, pero menos mal que tampoco creo que no tengo ningún proceso para que me vayan a mencionar, pero así lo tuviera. Sé que Mario Rodríguez ha estado acá ayer, un gran profesor. Él tiene procesos, es abogado, pero expresa sus ideas. Y si no estamos de acuerdo con él, demos argumentos. Bueno, ¿qué es lo que se viene observando? En los últimos años se ha observado que es constante que algunos señores fiscales en procesos emblemáticos desarrollan dos investigaciones. Una investigación formal en la cual participa el abogado, puede contradecir, puede conocer la prueba, puede argumentar o presentar pruebas de descargo. Pero al mismo tiempo están haciendo procesos de colaboración eficaz que muchas veces demoran mucho tiempo. Pero en esos procesos de colaboración eficaz, tal como están diseñados, no tienes acceso, es secreto, no puedes contradecir, no conoces quién es el colaborador, qué cosa está diciendo, si se está corroborando, o sea, no tienes participación. Pero en el momento que te piden la prisión preventiva, debajo de la manga te sacan una prueba, una evidencia que no tenías conocimiento y no lo pudiste contradecir. Y te dan unas horas o minutos porque te sorprenden en plena audiencia. Acá está la carta, esto ha dicho. Momentito, pero eso no, a mí, como un modesto profesor de Derecho Procesal Penal, a mí me parece que eso tiene serios reparos constitucionales y el Tribunal Constitucional alguna vez tendrá que verlo. ¿Por qué? En primer lugar, una información sin posibilidad de conocimiento, contradicción y actividad probatoria de descargo no puede ser introducida y valorada de esta manera, paralela. Una investigación secreta y una investigación formal. Entonces, me parece que además hay que tener en cuenta que el proceso de colaboración eficaz todavía a veces no ha terminado. No ha terminado. Y si es, digamos, rechazado, conforme a la norma, efectivamente, nada de lo que ahí se ha producido puede ser utilizado. Entonces, efectivamente, tal como lo revela nuevamente, o por lo menos lo recuerda el profesor César San Martín, hay que tener mucho cuidado,
Porque si bien es verdad que la ley de colaboración eficaz y el código posibilitan la utilización de evidencias producidas en una colaboración eficaz, en un pedido de prisión preventiva, estas tienen que ser corroboradas. Y muchas veces esa corroboración no es calificada por el juez. Entonces, aquí puede haber un problema constitucional. Para poder cumplir el encargo de Julio, que es tan generoso en invitarme como colega de esas épocas que éramos profesores juntos, he tratado de averiguar cuál es el fundamento. Pero el fundamento de la Sala Penal Nacional, estoy hablando de las salas, de las instituciones, no de las personas, a quienes respeto profundamente, de las resoluciones. Y por toda fundamentación dice que en otros casos también lo han hecho. Que ya es un precedente que en este juzgado o esta sala también se ha admitido a incorporar y valorar pruebas hechas en un expediente de colaboración eficaz. ¿Ese es el argumento? O sea, yo me autoimpongo una conducta, después lo considero como un precedente. ¿No? Eso me hace acordar lo que veíamos antes, porque efectivamente estuve 22 años como magistrado suplente. Siempre se ha hecho así, ¿no? Siempre lo hemos hecho así. Bueno, si siempre lo hemos hecho así, está bien que lo hayamos hecho. ¿Cuál es el fundamento? Porque podríamos estar, digamos, afectando la presunción de inocencia. Podríamos estar afectando el principio de legalidad procesal penal. Podríamos estar afectando efectivamente el derecho de defensa. Porque ¿cómo puede haber un derecho de defensa sin posibilidad de acceso a la información, a la prueba, a la contradicción? La colaboración eficaz es un proceso, es un tipo de procedimiento, una especialidad procedimental que tiene su justificación, pero no fue creado para esto. Lo que pasa es que en el Perú a veces creamos una institución con cierta racionalidad y después la desnaturalizamos usando para otra cosa. Y eso me parece que podía estar pasando en este caso. También es un atentado contra el principio de igualdad, porque finalmente, tal como ha dicho el doctor, el señor fiscal, coordinalidad, criminalidad organizada, porque tengo el mayor respeto y consideración, porque siempre lo escucho en la televisión con tanta coherencia, realmente me ha dado mucho gusto cuando lo he escuchado decir, no toda denuncia se tiene que investigar. Como quisiera que le dijera eso a algunos señores fiscales que dicen, todo lo que aparece en el periódico motiva un proceso de lavado de activos, ¿no? Entonces, y me parece que esa manera un poquito ligera de iniciar procesos, después pedirle a las personas que acrediten sus ingresos hace 20 años, 30 años, como dijo el ejemplo, ¿no? Lo denuncio por lavado de activos porque le ha comprado un departamento a su amante por $750.000. Y entonces, ¿cómo concluyo? Creo que la prisión preventiva no la debemos apreciar solamente desde un punto de vista exegético. Tenemos que apreciar si efectivamente la nuestra es una sociedad que sí es capaz, ¿no?, de fortalecer el Estado de Derecho, que sí es capaz de articular, digamos, una conducta de los legisladores que hagan una legislación no por rentabilidad electoral, sino por conocimiento, por estudio, por análisis. Para eso tienen sus asesores y nos tienen a todos los profesores a quienes nos envían para que les hagamos gratuitamente informes, pero no legislar de manera tan incongruente muchas veces con la Constitución. Y creo que sí tenemos, ¿no es cierto?, un reto y tenemos una obligación de dotar a nuestro país de un marco normativo, de un marco ordinario y de un marco aplicativo que efectivamente
atienda los derechos fundamentales de los imputados, de los agraviados, de los sujetos procesales y de todos los ciudadanos que tenemos el derecho de vivir en una sociedad tranquila, en la forma como establece el artículo 44 de la Constitución. Muchas gracias.